Contigo, este baile es mejor, más auténtico y más verdadero. Y aunque sé que podría estar sin ti, quiero seguir eligiéndote. ¿Hay algo más que agregar a esta descripción del amor? Es sencillo poder dibujar un poco todo eso que sientes y plasmarlo en palabras. ¿Crees que en la sociedad en la que vivimos tenemos ideas erróneas sobre qué significa amor? La forma de relacionarse de nuestros padres entre ellos y la forma en la que ellos se han relacionado también con nosotros es lo que define lo que para nosotros es el amor, lo que identificamos como amor. Y si el problema no es que amemos mal, sino que nadie nos enseñó a amar bien. Hoy nos acompaña Silvia Congost, psicóloga especializada en autoestima, dependencia emocional y relaciones de pareja, y una de las voces más influyentes en el mundo hispanohablante cuando hablamos de vínculos sanos, límites y amor consciente. A través de su trabajo, sus libros y su experiencia clínica, ha ayudado a miles de personas a entender por qué repetimos relaciones que duelen y cómo empezar a construir relaciones que sí funcionan. En esta conversación exploramos qué significa realmente amar bien. Hablamos del mito del amor romántico con el que crecimos, de por qué personas inteligentes repiten patrones, de la diferencia entre aguantar y construir, y de cómo saber si estamos en una etapa difícil o en una relación que no es para nosotros. Una conversación profunda, honesta y muy necesaria sobre el amor real, sobre el amor que no siempre es fácil, pero sí transformador. Esto es El ADN del éxito, y esta es una conversación sobre aprender a amar. ¿Qué tan importante es, lo mencionaste, la sexualidad dentro del amor? Muy interesante, porque a veces no lo hablamos mucho y es algo que genera muchas dudas, pero debemos entender que no todas las parejas la viven de la misma manera. Quería pedirte algo muy sencillo, pero muy importante para nosotros. Leo muchos comentarios de personas que ven el podcast con frecuencia y que sin darse cuenta aún no están suscritas al canal. Si puedes tomarte un segundo ahora mismo y comprobar si ya estás suscrito, de verdad te lo agradecería mucho. Es algo gratuito, muy simple, pero que marca una diferencia enorme para que este proyecto pueda seguir creciendo y avanzando en la dirección en la que va. De alguna manera, aunque no siempre se vea, tú formas parte de esta historia. Eres parte de la familia del ADN del éxito. Estás caminando con nosotros en este viaje, episodio a episodio, conversación a conversación. Y quiero que sepas que lo valoro profundamente. Gracias por estar aquí. Silvia Congost, eres la primera invitada que viene una segunda vez al ADN del éxito. Y no es casualidad, es admiración por el trabajo que haces, por cómo ayudas a través de tu trabajo y de tu propósito a miles o millones de personas. Y yo no tengo nada más que agradecimiento y admiración por tu trabajo, y por eso para mí es un enorme honor tenerte como segunda invitada en el ADN del éxito. Creo que el primer episodio fue un episodio invitando a la gente que lo vea, si no lo ha visto, un primer episodio más, vamos a llamarlo introspectivo, más biográfico también tuyo, con historias más personales y también más basado en sobrevivir el amor. Tal vez lo estoy diciendo mal, pero en parte así fue. Y hoy, si a ti te parece bien y me lo permites, es llevar este episodio un paso más adelante, acompañado de tu nuevo libro, El arte de amar bien. Y es llevarlo a aprender a amar bien. Y ya no tanto en ese trabajo de hablar de codependencia y los traumas que podemos tener y los problemas de pareja, sino toda la parte de amor, que no quiero decir que sea fácil. Y creo que verás que tengo una línea de, según yo, romántica del amor, quitándole el romanticismo de las películas, poniéndolo como algo difícil. Entonces, primero, agradecerte, un honor volverte a tener aquí, felicitarte por este nuevo proyecto, que es un proyecto lindísimo y que gracias por permitirnos poder ampliar información en esta plataforma. Te sigo pidiendo permisos. Si me lo permites, me gustaría empezar leyendo algo para nosotros los lectores, algo muy simple. Para ti, creo que algo muy íntimo. Tengo la fortuna de conocer a tu pareja, que sé que es una persona maravillosa. Y me llenó el corazón
a mí, porque al final te conozco poco, pero te conozco, y a tu pareja leer esta dedicatoria. Pero tengo la intención de leerla en voz alta porque creo que ejemplifica perfectamente con tu uso de palabras el arte de amar bien. O sea, leí esta dedicatoria y se puede intuir perfectamente la línea editorial del libro, que es distinto a tus otros libros. Y es algo lindo de ver. Y es algo lindo de ver en la escritura y en tus ojos ahora que te estoy viendo. Lo leo en voz alta. Quiero dedicarte este libro a ti, Mario, a ti que jamás me has soltado, a ti que me has cuidado sin medida, que me abrazas, que me escuchas, que me curas, y que siempre sientes tuyo mi dolor. ¿Existe acaso mayor muestra de amor? Gracias por hacer que este viaje sea una experiencia inolvidable. Gracias por permitirme ser quien soy, por mirarme siempre con orgullo y por entender y respetar mi misión. Gracias por enseñarme que amar bien es posible y que además es un arte. Un arte en el que dos almas se entrelazan mientras bailan un mismo tema, cada uno a su manera y con sus propios movimientos, pero siempre al son de la misma canción. Contigo, este baile es mejor, más auténtico y más verdadero. Y aunque sé que podría estar sin ti, quiero seguir eligiéndote. Cada día, mientras te prometo que por mi parte voy a hacer todo lo posible para que tú también me sigas eligiendo a mí. ¿Hay algo más que agregar a esta descripción del amor? Bueno, muchas gracias, Jorge. Me has emocionado a mí también escuchando esta dedicatoria que yo escribí. Gracias por esta nueva ocasión de permitirme estar aquí. Para mí también es un placer. Y la verdad que siempre me gusta escribir en formato más poético y cuando hay sentimientos, cuando hay amor hacia alguien, cuando sientes emociones verdaderas, auténticas, a flor de piel, creo que es sencillo poder dibujar un poco todo eso que sientes y plasmarlo en palabras. Yo creo que también estoy de acuerdo en que este texto refleja bastante bien mi idea del amor y de cómo debe ser el amor sano. Hmm. Palabras como a ti que jamás me has soltado, a ti que me cuidas, me abrazas, me escuchas, me curas, sientes tuyo mi dolor. Ya me deja ver que el amor no es fácil. El amor requiere de cuidado, requiere de protección, requiere de esfuerzo, requiere de que lo prioricemos, de que le pongamos la mirada encima, de que lo tengamos ahí en nuestro punto de mira. Porque si no, si lo descuidas, si lo das por sentado o si priorizas otras cosas y lo dejas ahí a un lado, se va marchitando y puede ser que ese sentimiento se vaya diluyendo. Y aquí también menciono algo que para mí siempre enfatizo que es básico y es la compasión, es sentir que a tu pareja le duele tu dolor, que le importa lo que te ocurre, que quiere reparar tus grietas, que no puede evitar ir hacia sanarte si ve que estás roto o que te estás rompiendo, ¿no? Y creo que cuando hay amor, eso siempre está presente y no podemos olvidarlo. El arte, el libro tiene estas palabras, ¿no? El arte de amarte, pero estoy pensando en el último párrafo, el arte de elegir. El elegirte es una decisión consciente. Ujú. Sí, no eliges de quién te enamoras inicialmente, ahí hay varios factores que interfieren. Hay una atracción, hay unas características que te despiertan admiración en la otra persona y todo eso hace que te llame la atención y que quieras ir hacia esa persona, que quieras conocerla más, que quieras empezar una relación. Pero cuando hablamos de amar, ahí sí que interviene una elección consciente. Tú no amas a quien sea y no amas sean cuales sean las circunstancias que se estén dando, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando hay personas que están en relaciones desastrosas, en las que no ves amor por ningún lado, por mucho que te esfuerces, y te dicen,
es que sigo ahí, o es que yo le amo, o es que yo la amo más que a mi vida, o es que yo, ¿qué vas a amar? ¿Qué vas a amar si te está tratando mal, si no te está dando nada, ni unos mínimos para que ese amor se sostenga? Entonces el amor no se da porque sí. Y creo que es importante entender que el amor no va a surgir porque sí, igual que es importante entender que necesitamos aprender cómo amar correctamente para que el amor aparezca, para que el amor se sostenga y para que el amor dure tanto tiempo como sea posible. Entonces, el arte de elegir, pero también está el hecho de trabajar que nos elijan. Ujú. O sea, en este último párrafo hablas de elegir y hablas de que me sigas eligiendo a mí. Y eso en mi cerebro, analizándolo, lo que me muestra es el trabajo que hay detrás del amor. O sea, el amor no solo nace y se da, Ujú. sino se trabaja. Claro, y creo que eso es muy importante, esto que comentas, porque es necesario que encontremos siempre un equilibrio entre la elección que hacemos y no perder de vista, no olvidar que la otra persona también nos está eligiendo y que nos tiene que seguir eligiendo si queremos que la relación dure. Entonces, porque nos damos cuenta de que muchas veces nos focalizamos tanto en cómo ser digno del amor de los demás, cómo lograr que los demás me quieran, que alguien me elija para no quedarme solo o sola, que nos olvidamos de la importancia de cómo amar bien también nosotros. Hmm. Y hay otras ocasiones que nos focalizamos tanto en que quiero estar con alguien y ya sin más, que nos olvidamos también de qué es lo que tenemos que hacer para que el amor perdure, ¿no? Entonces, tiene que ser un equilibrio entre estas dos partes para que la relación sea sana de verdad y para que el amor funcione. El arte de amar, el arte de amar. Hay una teoría de la que hablabas al inicio del libro, la teoría de la casa de la relación sólida. Ujú. Me pareció muy potente. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta teoría? Bueno, es una teoría propuesta por John y Julie Gottman, que son dos psicólogos de referencia para los que trabajamos en el mundo de la pareja. Han aportado muchísimo, han investigado mucho. Y ellos proponen que la relación tendríamos que verla como una casa y que es una casa que tiene unos cimientos en los que tiene que haber unos ingredientes y luego tiene varios pisos. Y para que la casa se sostenga, es decir, para que la relación sea fuerte, duradera y se pueda mantener, tienen que estar cada uno de estos pisos y tienen que ser sólidos, ¿no? Y algunos de los ingredientes, por ejemplo, los tenemos todos en el libro, pero algunos, pues por ejemplo, son, que me parece muy importantes, conocer los mapas de la otra persona, conocer el mapa de la otra persona. ¿Qué significa eso? Significa saber de dónde viene tu pareja, saber cuáles son esos caminos más oscuros que ha transitado hasta llegar a ti, cuáles son sus cicatrices, cuáles han sido sus vivencias, los traumas que probablemente también ha vivido. Y cuando tú conoces bien a tu pareja, porque hay, de verdad, Jorge, hay tantas parejas que no se conocen, tantas personas que no conocen de verdad a su pareja, que es increíble. Entonces, cuando tú conoces los mapas del otro y sabes de dónde viene, puedes entender mucho mejor por qué es, por qué se comporta como se comporta. Y luego tú te tienes que plantear si eso te va bien, te encaja, si es lo que quieres o no, para que tú puedas vivir esa relación con esa persona desde la paz. Entonces es importante que conozcas los mapas del amor de la otra persona, igual que es importante que hayas trabajado en los tuyos, ¿no? Mm. Yo siempre hago hincapié en la importancia de conocerte bien a ti y de dar espacio y dar tiempo para que puedas asegurarte que conoces bien a la otra persona. Escuchándote, literalmente apunté eso, autoconocernos. Definitivamente, y creo que lo hablamos en el episodio pasado, es esencial para poder dar ese paso de conocer los mapas de amor de la otra persona, conocernos a nosotros mismos Mm. para poder entender esto y cuestionarnos eso. Es imposible, me decías, Jorge, de verdad hay tantas personas que tienen estos problemas de parejas en donde no hay amor.
Y es que te lo creo porque lo que sí he visto, yo no tengo relación tanto con parejas, pero lo que sí he visto a través de esta plataforma es la falta de autoconocimiento que hay Ujú. y la falta de preguntas incómodas que nos hacemos para conocernos a nosotros mismos. Mm. Y esa es la base del amor, porque ahí Exacto. hablamos de autoestima, es imposible estimarnos a nosotros mismos si no nos Mm. conocemos. Claro, lo que pasa es que, fíjate, Jorge, que es más cómodo culpar a los demás de las cosas que nos pasan, ¿no? Responsabilizar al resto para así no tener que meternos en nuestro interior y tener que enfrentarnos a algunos capítulos, a algunas experiencias o algunas vivencias que si lo hacemos nos va a producir dolor o va a suponer revivir otra vez esos momentos, como dices, incómodos y a lo mejor dolorosos. Entonces es más fácil echar balones fuera y culpar a los demás. Pero esas personas que no se responsabilizan, que para mí el responsabilizarnos de lo nuestro es esencial y forma parte de ese proceso de autoconocimiento, los que no hacen eso no avanzan, no mejoran, ¿no? Es como los que dicen, es que por tu culpa, por culpa de este, por culpa del otro, si no fuera por mi padre, por mi jefe, por mi hijo, por mi mujer. No, ¿qué parte tengo yo que puedo trabajar para que esta situación mejore, ¿no? Y esto siempre requiere de hacer ese viaje interior. Y también creo que hay un tema que es muy importante que nos tendríamos que asegurar de trabajar. Yo lo trabajo cuando hago eventos, aparte de las sesiones individuales, por supuesto, pero también a nivel grupal es un trabajo muy bonito, el tema de los traumas que todos tenemos. Porque cuando hablamos de traumas, tenemos traumas que han sufrido algunas personas, que son traumas como en mayúscula, que es cuando has vivido pues, un abuso, una violación, cuando te han pegado palizas en tu casa, violencia, adicciones, etcétera. Pero luego están los traumas relacionales, que son los producidos por carencias de ingredientes que son esenciales para que tú crezcas con una buena autoestima y con una buena relación contigo mismo. Y es que tus padres te hayan dado ese afecto, te hayan hablado, te hayan mirado, te hayan protegido, te hayan dado la seguridad que tú necesitabas en tu casa. Entonces, depende de cómo hayas crecido, tú tendrás unas heridas que van a impactar y van a influir en cómo te relacionas tú con tu pareja y cómo te relacionas con los demás. Entonces, cuanto más tú conozcas eso, lo hayas trabajado y lo hayas sanado, más podrás controlar aquello que interfiere y aquello que no, y más probabilidades tendrás de crear una relación más sana. Tuvimos en el ADN del éxito también el honor de tener a un psicólogo especialista en trauma, Rafa Guerrero, y al final creo que uno de los mensajes más poderosos que dejaba en ese episodio es, no es lo que te sucede, sino lo que haces con ello. Y esa es la máxima en mi cerebro de las dos palabras que mencionaste, que son antagonistas para mi forma de verlo. O sea, es como el cielo y el infierno, culpa y responsabilidad. O sea, Ujú. son la, la- la misma moneda con diferentes caras. Una es el cielo, el otro es el infierno, la culpa. El hacernos responsables de todo lo que nos sucede y tenemos es una de las claves o herramientas del ADN del éxito. Claro, pero fíjate que hay un ingrediente previo. Para que tú te puedas responsabilizar de lo que te ha pasado, tienes que entender qué es lo que ha pasado. O sea, primero tienes que verlo, tienes que ir ahí, llevar tu memoria a ese momento, pero tienes que entender. Es decir, no es lo que te pasó, sino las conclusiones a las que tú llegaste. O sea, cómo entendiste eso que te pasó y a qué conclusiones llegaste sobre cómo eres tú, sobre tu capacidad, sobre el mundo, sobre las relaciones. ¿Son peligrosas? ¿Son malas? Si me vinculo mucho con una pareja me va a abandonar, entonces es mejor que me mantenga alejado, que no me vincule demasiado y que sea una persona más autónoma, o no. O si no me aferro, pues me voy a quedar solo, entonces me vuelvo dependiente, ¿no? Y creo relaciones con adicción. ¿A qué conclusiones llegaste con esas experiencias y con esas vivencias? Porque ahí está, eso es lo que tienes que entender para que después puedas tomar responsabilidad y empezar a hacer los cambios que necesites. Es súper potente esto porque con lo que dices es el amor está en uno, el amor es en uno y luego puedes dar a los demás. Y será Ujú, una, perdón, suena políticamente no correcto, pero es ujú, una consecuencia de tu amor propio. ujú. Sí, tiene mucho que ver en la mirada que tienes hacia ti, cómo te ves, cómo te sientes, si iríamos directos a la autoestima, ¿no? Ujú. Sientes que eres valioso,
que eres digno de que te amen o no eres digno. Sientes que mereces recibir amor, tener éxito, que te pasen cosas buenas, o sientes que no, que estás a la altura y vas a vivir con un síndrome del impostor allá donde vayas. O te vas a volver súper exigente porque sientes que si no pones más, no llegas donde los demás te pueden admirar, ¿no? Y vives con esa angustia permanentemente. ¿Cómo te miras y qué piensas de ti cuando te miras? Eso es determinante y va a condicionar 100% la forma en la que te vas a relacionar con los demás. Siempre, en todas las áreas, no solo la de pareja, sino en el trabajo, con las amistades. Determinará que seas una persona que vayas salvando a los demás o que no seas capaz de decir no, de poner límites, que permitas que abusen de ti para que te amen, ¿no? Para no quedarte solo. O sea, lo determina absolutamente todo, cómo sea ese amor hacia ti mismo. Mm. ¿Crees que en la sociedad en la que vivimos, en esta actualidad, tenemos ideas erróneas sobre qué significa amor? Bueno, erróneas o no, yo creo que la idea de amor que tenemos es la que nos han enseñado principalmente nuestros referentes sin saberlo y sin tener conciencia de ello a través de su ejemplo, ¿no? Es decir, lo que hemos visto en casa es la principal idea de amor que tenemos nosotros en nuestro cerebro y en nuestro inconsciente. La forma de relacionarse de nuestros padres entre ellos y la forma en la que ellos se han relacionado también con nosotros es lo que define lo que para nosotros es el amor, lo que identificamos como amor. No es una descripción consciente, que la hayamos hecho consciente normalmente, pero sí que lo vemos porque buscamos eso mismo, porque nos sentimos atraídos, sin ni siquiera saberlo, por perfiles parecidos para poder reproducir esa historia de amor que hemos visto, ¿no? Que nos han enseñado, sea sana o sea completamente tóxica. Y por eso vamos repitiendo una y otra vez los mismos patrones, porque seguimos buscando el amor, porque al final el amor es lo esencial y es lo que todos queremos. Estoy pensando también en el trabajo que hace Hollywood y Disney y todas estas plataformas para mostrarnos un ideal del amor, un amor romántico y de película, en donde creo que puede haber una falsa creencia de que el amor es igual a felicidad, es igual a fácil, a donde no deberían de existir discusiones, en donde no debería de haber trabajo ni que sea difícil. Creo que vivimos, hay un libro interesante de esto, en La trampa del confort en español, de Michael Eastern, que un poco la línea en donde la actualidad en la que estamos viviendo, lo fácil, el clic rápido, el pido comida en una aplicación y me llega inmediatamente a mi casa, una aplicación de citas. Estamos viviendo esta era de la inmediatez. ¿Crees que todo eso conjunto puede transfigurar el significado de amor que tenemos? Bueno, yo creo que sí que es cierto que hay una influencia, evidentemente, de los medios de comunicación, de las películas, de todo, pero lo que hace eso realmente es demostrar que el amor sigue siendo lo que más nos importa a los seres humanos. O sea, si tú te fijas, acabe bien o acabe mal, en cualquier novela, aunque sea de un asesino en serie, si hay una policía que de repente tú interpretas que empieza a tener sentimientos con el investigador de la otra sección de no sé qué, wow, ahí ya algo nos ocurre dentro del estómago, ya nos enganchamos, queremos saber más. Una canción que hable de amor o desamor siempre nos conecta con algo que hemos vivido. Es decir, todo aquello vinculado con el arte, donde haya una historia de amor, sea con el tono que sea, nos engancha y eso cualquiera lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué demuestra esto realmente? Bueno, demuestra que para bien o para mal, el amor es lo que nos mueve, el amor es lo que más nos conecta y lo que en el fondo más hace que consideremos que nuestra vida vale la pena. Todos buscamos eso. Y yo creo que en la sociedad, aunque haya cambiado un poco, todos seguimos buscando tener relaciones duraderas. Es decir, no creo que ahora las relaciones pues no duren tanto, pero porque ya el ser humano ya no quiere tener relaciones duraderas. No estoy de acuerdo en absoluto. Yo creo que no duran porque vamos muy perdidos. Y no duran porque ahora es más fácil separarte que antes, que ni siquiera existía el divorcio, entonces se divorcia más gente, pues obvio.
¿Pero por qué? Porque no hemos aprendido a amar bien, porque muchas veces no elegimos bien, porque no sabemos cómo hacer que la relación se mantenga, qué es lo que tenemos que poner de nuestra parte y se nos va de las manos como si fuera arena entre los dedos, ¿no? Se nos va, lo perdemos y ni siquiera lo hemos podido evitar, pero porque no sabemos qué es lo que hace posible que eso se evite, que ese final se evite. Entonces, por eso creo que es tan importante a nivel de sociedad que tomemos conciencia de una vez por todas de que el amor es lo que hace que nuestra vida valga la pena realmente, y sé que hay muchos tipos de amor, pero debe estar presente y que debemos poner de nuestra parte para aprender a hacerlo bien, para entender cómo funcionan las relaciones y hasta qué punto nos podemos responsabilizar nosotros para que éstas duren más, sean más duraderas y nos aporten un mayor bienestar. Pero sí que pienso que una relación basada en el amor es una relación que nos aporta bienestar y que puede sumar a nuestra felicidad. Y sí que creo que una relación que funciona nos conecta con una sensación de facilidad. Y creo que cualquier persona que tenga una relación sana sentirá que su relación no es difícil. O sea, sientes que vives la relación desde la facilidad. Yo siempre digo que no te tienes que preocupar por la relación. Tienes que ocuparte de que la otra persona sea feliz y de que quiera seguir eligiéndote, pero no tienes esa preocupación constante por resolver siempre los mismos conflictos, para evitar que te deje, para conseguir que te siga queriendo. No, fluyes, ¿no? Y entonces sí que creo que tiene que ser fácil, pero eso no nos exime de que tengamos que poner un esfuerzo de nuestra parte y tengamos que involucrarnos y tiene que haber una implicación consciente para que eso se mantenga. Hmm. Está este libro de Mark Manson de The Subtle Art of Not Giving a Fuck, y habla de que, yo creo que es un libro muy conocido, pero básicamente la vida es difícil. Ese sería como un buen resumen fácil del libro. Y no sé qué piensas, pero yo puedo estar muy de acuerdo con eso, porque vivimos en constante cambio, lo que genera conflicto interno en nosotros. El conocernos a nosotros mismos es todo un reto y un trabajo. Y es lo suficientemente difícil para luego meter a los seres humanos a una pareja y cuidarla durante todo ese tiempo. Yo estoy felizmente casado, pero eso no me exime de tener conflictos, de tener discusiones, de tener diferencias. Y lo mismo me pasa, perdón que me estoy enredando, pero y lo mismo me pasa con el hecho de tener hijos, por dar otro ejemplo, no solo el amor de pareja. Es dificilísimo. Yo tuve la fortuna y la desgracia de tener hijos mellizos. Entonces es el doble de difícil en el mismo tiempo, pero es lo más maravilloso que me ha pasado. Y es esa dualidad de la que yo siempre fui muy curioso de niño y preguntaba, ¿qué significa ser padre? ¿Qué significa ser padre? A mi padre lo mataron cuando era muy pequeño y lógicamente me quedó ese tema de querer ser padre y qué significa y qué emociones podía llegar a sentir. Y las respuestas casi siempre eran esa dualidad, el cielo y el infierno, lo mejor y lo peor, o lo mejor o lo más difícil. Tal vez lo peor es muy drástico, mala utilización de la palabra. Lo que estoy diciendo con esto es que tendemos a romantizar ese amor, y regreso a lo mismo, es a romantizar de que cuando lo encuentre todo va a ser fácil, no voy a discutir, no voy a tener que hacer ningún esfuerzo porque todo va a fluir. Pero no es cierto. ¿No? Mira, ¿O yo creo que sí. Si tú piensas en tu relación, a ver, es que hay dos cosas. Una es que todo tiene que fluir y tu relación tiene que ser fácil. Si tú piensas en tu relación con tu mujer, tiene que ser fácil estar con ella. Tiene que ser fácil tener una vida con ella, poneros objetivos, ir cambiando de pantalla, ¿no? Y sientes que vais a una, que vais de la mano, que os entendéis, que os comunicáis, que buscáis soluciones cuando hay problemas. Pero eso no os exime de que va a haber conflictos y discusiones. De hecho, le dedico un capítulo entero al libro porque los conflictos y las discusiones
sobre todo las discusiones tienen que estar presentes. Y me hace gracia cuando dicen, no, en el amor no hay que discutir. No, perdona, siempre habrá un motivo de discusión, porque cuando no hay una discusión es porque una de las dos partes no se expresa, no pone encima de la mesa lo que no le gusta o no le va bien, y entonces un día se rompe y no sabes qué ha pasado, ¿no? Pero tienes que poder discutir, porque discutir es hablar de temas en los que no estamos de acuerdo, en los que no tenemos el mismo punto de vista, sea por nuestra educación, por nuestros, lo que sea, y tenemos que llegar a acuerdos porque es algo que nos concierne a los dos y tenemos que llegar a un punto en común. Entonces hay que discutir ese tema. Lo que pasa es que discutir no es malo, ni es una señal de que no fluya la relación o de que la relación sea difícil. Discutir es una señal de que somos capaces de comunicarnos para disolver esas diferencias y esos puntos en los que vamos sintiendo que hay algún nudo entre nosotros, pero con respeto, desde el amor hacia el otro, con interés, escuchando, queriendo entender el punto de vista de la otra persona, demostrándole que tenemos intención de llegar a un acuerdo, que nos importa lo que piensa y cómo lo piensa. Desde ahí vamos a llegar a puntos y eso se va a disolver y volveremos a fluir otra vez. Entonces, no hay que confundir que tengamos conflictos de vez en cuando o que tengamos que discutir ciertos temas con que la relación no sea fácil. Mm. ¿Estás de acuerdo? Sí, Tú que sí, tienes una es relación... fuerte, de verdad que la considero muy, muy fuerte. Tal vez es un juego de semántica, de qué es fácil y qué es difícil. Lo que pasa es que en mi cerebro no es que yo la sienta difícil, mi relación estoy hablando, sino es la semántica de qué significa que sea fácil. Puede ser. Es la definición de fácil que tú puedas estar dando y la definición de fácil que yo tenga puede ser distinta. Y doy algo de información sobre eso. Para mí el hecho de que tengamos, esto es inmaduro de mi parte pensarlo, pero en esa utilización de palabra fácil lo utilizo, que es, para mí fácil sería no discutir, pero sé que es imposible, que era lo que tú estabas compartiendo. Entonces ya ahí noto que hay una diferencia de significado en la palabra fácil. Pero ¿con qué frecuencia son las discusiones, ¿no? Entonces tendríamos que ver si es que es la experiencia de que siempre estamos discutiendo por lo mismo una y otra vez y eso ya es un problema de que eso no se está resolviendo. Entonces tenemos que ver cómo lo hacemos y a lo mejor necesitamos hasta una tercera persona para que nos ayude. O a lo mejor es un problema a veces de que por tu parte, por ejemplo, ¿no? O cualquiera que nos esté escuchando, tiene un problema con el conflicto y tiene un problema con las discusiones. O sea, depende de cómo uno viva una discusión, por su experiencia, por su historia, por lo que le han enseñado, puede que las discusiones supongan un conflicto mayor para esa persona, que se atasque. Habrá personas que a lo mejor se encierran en sí mismas, que no quieren hablar o que se apartan o que tratan mal al otro, ¿no? Depende de todo eso, de lo que llevemos en la mochila y de lo que nos hayamos trabajado, puede ser que una discusión sea algo terrible. Pero como te decía, una discusión no es otra cosa que poner encima de la mesa un tema en el que tenemos que ponernos de acuerdo, que pensamos diferente y si se hace de la forma adecuada y de la forma correcta, lejos de distanciarnos, nos une mucho más y hace que volvemos a reconectar enseguida, ¿no? En el otro episodio hablábamos de las 3 fases de la relación, la armonía, el desequilibrio y la reparación. Lo importante cuando pasan esas cosas que nos desequilibran es que tratemos de lograr volver a conectar lo antes posible. Y de hecho las parejas que funcionan bien y que duran son parejas que tienen esa capacidad, tienen la capacidad de volver a conectar la una con la otra en la mayor brevedad posible, sin que nos hayamos hecho daño y sin que nos hayamos distanciado demasiado. Ahí está la clave. No son parejas que no discuten nunca, no, discutimos todos. Pero la clave está en la capacidad de volver a conectar y en la rapidez de volver a conectar. Y en esa capacidad de discusión, la importancia, otra vez regreso al tema que ya tocamos del autoconocimiento. Para poder discutir bien, tienes que conocer muy bien quién eres, qué quieres, qué valores tienes, qué límites pones. Sí, y tienes que ser muy consciente de que tu pareja no es ni tu rival ni tu enemigo, que estáis en el mismo bando, que estáis intentando llegar a un punto en común para hacer que ese barco fluya pues de forma más ligera, con más ligereza y más rapidez y más armonía. Entonces,
discutir no puede implicar nunca querer tener la razón, no es una lucha para ver quién tiene la razón, ¿no? Una discusión no puede ser que siempre acabe cuando tu pareja te dé la razón a ti, ¿no? Y ahí tú ya, vale, ya te quedas tranquilo y ya lo das por zanjado. No, no puedes tener la razón siempre. Y saber discutir bien implica que aunque tú sientas con todas tus células y tus neuronas que tienes razón, dar espacio para tratar de bajar esa voz que te dice que tienes razón y escuchar y tratar de entender desde dónde lo está viviendo la otra persona, qué es lo que está sintiendo para conectar con ella de verdad. Esto es muy fácil de escuchar y fácil de decir, pero con 40 años que cumpliré, Esto no es es un nada. proceso de aprendizaje, es un proceso de Mm, aprendizaje. Lo que acabas de decir es oro, ¿no? El buscar tener la razón, uno de los grandes mm, males de toda la sociedad, pero no solo aplica para las relaciones, que de eso estamos hablando, aplica para todo, aplica para ser empresa. mm, Como líder de una empresa, no buscas tener la razón, ujú, ujú, buscas, buscas escuchar más, claro, preguntar más, mm, para entender el otro punto de vista claro, y cuestionar si tu punto de ujú, vista es el correcto o no, y ujú, llegar a un punto medio en donde acuerdan todas las partes ujú, a seguir adelante. ujú. Perdón por la analogía con la empresa, pero es que aplica para todo en la Para todo, vida. para todo. Y te das cuenta, yo a veces escuchas que a mí la política me crea bastante repelús, ¿no? Pero a veces tú puedes tener tus creencias y te puedes sentir más identificado con una persona de un partido determinado y tú, cuando ves al del partido opuesto, puedes echar por tu boca las mil pestes y no entender cómo hay gente que escucha a esa persona, cómo hay gente que defiende a esa persona, pero luego ves un seguidor de esa persona que dice lo mismo del que sigues tú y dices, pero es que son las mismas palabras que yo utilizo y dices, es que claro, es que son dos caras de la misma moneda, es que Ujú. cada uno tenemos nuestra razón y nuestro punto de vista y ahí interfieren nuestra educación, nuestras creencias, nuestros valores, nuestra ambición, lo que sea. Y es eso, y eso nos enseña que tenemos que intentar, o sea, nos aportará más tratar de entender de dónde nace lo que siente la otra persona y qué es lo que necesita y qué es lo que busca, que tratar de imponerle nuestra razón o tratar de ganar al demostrarle que nuestro punto de vista es mejor. Eso no acerca, eso al final aleja a los demás, en las relaciones sobre todo. Que ahí hay otra vez mucho trabajo y creo que me gusta utilizar esta palabra, mucho trabajo, cuando hablamos de amor y amor de pareja, porque sí hay trabajo detrás y mucho trabajo, me refería a, hay mucho trabajo de eliminar tu ego, otra Ujú, vez regresando al tener la razón, a separar que todo lo que tú sientes, tu punto de vista, tu perspectiva de las cosas, es solo tuyo. ujú, Y que cuando decides estar en pareja, hay dos perspectivas, hay dos puntos de vista, ujú. y que tienes que manejar eso. Porque Claro. ya no eres solo tú, no eres solo tú en este Ujú, universo. Y ujú, ya no solo en relación de pareja, en sociedad, que era lo que tú decías, como en mm, política. claro, y te hace cuestionarte tus propias creencias, porque cuando de repente interfiere otra persona que piensa distinto, porque tiene otro bagaje, tiene otras experiencias, tiene otra historia, también hace que tú trabajes en esa Hmm. apertura, en la parte del respeto hacia las personas que puedan pensar diferente. Por eso la relación al final es una escuela de autoconocimiento, yo creo, de las más grandes que existen. Sí, porque tocamos en relación de pareja es lo más íntimo. Estás con esta persona en mucho tiempo de tu vida y en la intimidad. En esta plataforma hablamos mucho, se habla muchísimo del fracaso. Esta plataforma debe haberse llamado el ADN del fracaso, no del éxito. Y no lo digo tanto en broma, porque se repite muchísimo como otra vez la cara de la misma moneda, el fracaso y el éxito. Ujú, Sin fracaso no hay éxito. Hablamos muchísimo, o muchísimos invitados hablan de esto. Muchos fracasos para tener un par de éxitos. Y fracaso es una palabra fuerte en el mundo hispanohablante y nos cuesta como procesarla. Pero si la interiorizamos como parte de esa semántica que estamos utilizando, ¿no? Fácil, difícil, trabajo, dedicarle tiempo, energía,
que necesita un esfuerzo, es la única forma en la que crecemos. Es la única forma en la que nos transformamos. Así defino yo éxito. Es la transformación. Es what you become, no what you get, que dice Jim Rohn. Y estoy hablando de esto porque las relaciones de pareja, otra vez, ya no solo es difícil conocerte, hacer toda esta introspección, tener tu propia opinión, tu forma de ver las cosas y luego aceptarla de alguien más, respetarla, tener compasión, como mencionaste al inicio, y sentir y tratar de abrir tu mente para sentir y abrazar ese otro punto de vista. Es un crecimiento gigante que tienes tú como persona. Es un aprendizaje continuo. Y las dificultades dentro de la relación o los pequeños fracasos que tú puedas experimentar, que sientas que te alejan, esas discusiones de las que hablábamos, esos conflictos, todo eso que no es tan agradable y que no es tan bonito y ni tan romantizado, nos aporta y nos enseña muchísimo. Pero es importante que tengamos la información como para descodificar todo ello, para que podamos entenderlo bien, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de discusiones, las discusiones no suelen surgir por lo que nosotros pensamos. Normalmente las discusiones surgen por un tema de poder y control, por un tema de respeto y reconocimiento o por un tema de afecto y de cariño. Es decir, muchas veces si tu pareja te dice, es que Jorge, es que nunca me ayudas con la casa, es que lo tengo que hacer todo yo, es que mira la cocina, cómo la has dejado, no te está diciendo es que no haces nada y eres un vago, ¿no? A lo mejor te está diciendo necesito que me valides, necesito que me demuestres que valoras todo el esfuerzo que hago, necesito que tengas detalles para mí, para que yo me sienta reconocida, más que simplemente lo que parece que te está diciendo, ¿no? O es que los niños, no te está hablando realmente de los niños o de que pongas el lavavajillas más a menudo, te está hablando de otra cosa. Entonces, cuando tú entiendes qué es lo que hay detrás y puedes dárselo, ese conflicto, esa discusión se disuelve con mucha más rapidez. Por eso que muchas veces esos conflictos, esos pequeños fracasos o pequeñas decepciones que tenemos, que sentimos que nos alejan y que hacen que no sintamos que la relación es fácil como deberíamos sentir, son un problema de no saber interpretar qué es lo que está pasando y no tener esa información. Completamente de acuerdo. Me siento completamente identificado. Mi esposa me va a matar por estar hablando en mi plataforma de mi amor de pareja. Pero de verdad que es maravilloso. Lo considero, hace poco alguien me preguntaba, decía, esto suena muy egocentrista, pero decía, mi vida es perfecta. Y eso no quiere decir que no tenga struggle, eso no quiere decir que no tenga dificultades, Claro. Que por momentos tengo problemas financieros, que por otro momento tengo discusiones con mi mujer, que por otro momento tengo poca paciencia con mis hijos. Pero en toda su imperfección es perfecta porque eso me hace crecer. Claro. Regreso a lo mismo, otra vez, el fracaso que hablábamos antes, Sí. lo podemos decir de formas distintas, esos microfracasos, tal. Es la única forma en la que creces si eres consciente de ello. De cómo, y diste el ejemplo perfecto. Jorge, no me ayudas con la cocina, mira cómo la has dejado. Me ha pasado. Y reconozco que es ese mensaje que tú decías. Y me ha pasado en la inversa. La semana pasada, por compartir algo muy íntimo, yo me quejaba con mi esposa de lo difícil que estaba haciendo levantar el podcast. Y en ese momento ella reacciona como, bueno, pero y discutimos, ¿no? Y yo lo que estaba buscando, después me doy la vuelta y dejo pasar esto. Claro. Y digo, yo lo que estaba buscando era validación, era que me dijera, tranquilo, todo va a estar bien. Tú Yo puedes. estoy aquí, tú puedes, yo creo en ti. Eso. No pasó, pero ella no tiene por qué hacerlo, porque ella tiene otra perspectiva y ella también tiene otros estreses. Sí, pero si ella sabe eso, claro, seguramente lo va a hacer y tú te vas a sentir mejor y eso hará que en ese momento que a lo mejor acabáis pues sintiendo un regusto amargo, conectéis y que tú te sientas otra vez ahí mucho más cerca, aunque estéis cerca, pero que haya conexión. Pero es súper importante lo que acabas de decir, porque también lo que me doy cuenta es mi responsabilidad también comunicárselo. Yo me puedo quejar, perdón por esto, pero lo dije en ese momento y por eso lo digo ahora. Deja de quejarte, pareces una niñita llorando. Un niñito llorando, un niñito. Porque así fue mi actitud. O sea, muy, muy niño, muy quejándome, muy pobrecito yo.
Y ella reaccionó como, bueno, pero aquí yo también, o sea, Ujú. estamos todos aquí apretándonos tal. Em, Pero fíjate, Jorge, a no veces la puedo culpar por esa reacción, ese es mi no, punto, es mi responsabilidad también sí, reconocer lo que estoy reconociendo y sí, decir, mira, sí es cierto, yo lo que necesito es esto, sí. necesitaba esto. Pero puede que tú en algún momento, y también tienes que permitirte derrumbarte y decir, "Uf, lo veo negativo, o sea, estoy en un momento que me siento flojo y me estoy Ujú. focalizando en eso y a lo mejor tú se lo dices de otra forma porque le estabas pidiendo ese reconocimiento o ese apoyo, De pero en forma otras mal, ¿no? palabras, Ah, claro, correcto, ella, o sea, no entendisteis esa comunicación que correcto. estabais teniendo, pero tú también te puedes permitir en un momento que es como cuando a tu pareja le dices, mira, hoy solo puedo poner el 20%, ¿no? Y sientes que tu pareja, vale, pues yo voy a poner el 80%. Eso es importante. Y eso es al final lo que estamos buscando en estas situaciones y con esta forma de comunicarnos. Pero cuanto más entendamos todo eso, por Mm, eso es tan importante aprender estas cosas que no nos enseñan en ninguna parte, pero si uno las sabe, puede funcionar dentro de una relación de forma más madura y más consciente. mm. Y eso es lo que facilita que haya más armonía y que sea más fácil. Porque de verdad, con pequeños detalles así, cambian las cosas al 100%. Es increíble. Es increíble. Y igual que con el tema del fracaso que hablábamos, es importante porque tú decías, la vida es difícil. Al final, yo pienso que la vida es fácil. Y sé que hay experiencias difíciles, por supuesto, y hay personas que han vivido verdaderos infiernos y han tenido que transitar lo más oscuro. Pero depende siempre de dónde tú pongas el foco. Yo estoy muy acostumbrada siempre a poner el foco en qué agradezco de esto. O sea, es algo, el músculo de mi cerebro que trabaja con esto está como esta madera. Porque siempre lo hago y me sale de manera totalmente natural. Y yo he pasado experiencias complicadas también en mi vida y me pasan cosas, pero siempre conecto con la gratitud, con qué puedo agradecer. Entonces, siempre la vida me acaba mostrando una cara pues, que me hace sentir bien, ¿no? Y que me conecta con ese agradecimiento. Y pase lo que pase, y eso fomenta que haya más de eso, porque te focalizas, te enfocas y lo expandes, ¿no? Entonces, también tenemos que revisar todas esas creencias que tenemos y cuestionárnoslas, porque tal vez si ponemos un poco de esfuerzo en cambiarlas, nuestra experiencia de vida también sea diferente. Mm. Que es interesante porque en el mundo lo ve uno en las plataformas, en los libros también, cómo desde hace unos años juega esto de la psicología inversa. Mark Ujú, Manson diciendo la vida es difícil, entonces enfócate en o cógele el gusto a ujú, resolver ujú, problemas. Y la ya, vida es un constante resolver problemas ujú, y empieza a disfrutar de eso claro, porque los problemas nunca se van a acabar claro, y el arte está en escoger los mm, problemas que quieres resolver. claro, Y entonces cuando le cambias esa eso perspectiva y ese es. chip mental, ya lo ves como algo positivo. Claro, pero hay muchas personas que se quedan y que tienen esa creencia, que las cosas son difíciles, tú que te piensas, que la vida es fácil, y entonces, claro, tú puedes decidir vivir con esas gafas negras, ¿no? Y lo verás todo negro, por supuesto, y que nadie te lleve a la contraria, pero bueno, si tú eliges, si no tienes más capacidad para despertar o no quieres salir de ahí, es tu elección, ¿no? Pero yo voy a seguir mi camino. ¿Existe algo en algún momento lo mencionamos, existe algo como amor maduro y amor inmaduro, o eso no se llama amor simplemente? Bueno, yo el término maduro lo asocio bastante a la conciencia, a ser amor consciente. Ujú, Cuando eres más consciente, tienes más madurez, tienes más las cosas más claras. Tú puedes ser joven y no tener experiencia y amar a tu pareja, tener un sentimiento de amor, pero probablemente no sabes por qué estás amando, ¿no? Estás eligiendo quedarte ahí, te implicas a tu manera, pero estás reproduciendo lo que te han enseñado sin conciencia alguna. Entonces ahí no hay madurez. Puede haber amor, pero no hay madurez. mm, En cambio, cuando tú ya, que puedes ser joven y ser muy maduro también, pero depende de, yo creo que la madurez viene con la cantidad de preguntas que tú te hagas, con el tiempo que inviertas en reflexionar, en cómo eres, en por qué eres así, por qué te pasan esas cosas, cómo ha sido tu historia, cómo ha impactado en tu forma de ser, en tu forma de relacionarte. Es decir, cuanto más preguntas te hagas y trates de resolver, cuanto más trates de indagar dentro de ti,
más consciente serás y más capacidad tendrás para ir madurando, ir eligiendo de forma más correcta. Mm. Respecto al, también en algún momento lo hablamos o lo pensé y lo pregunto, ¿crees que las estructuras sociales que hoy en día están cambiando, y por favor que no se me malinterprete en este sentido, me refiero al empoderamiento de la mujer, que me parece que tiene que ser así y es Ujú, algo buenísimo, definitivamente, y le encontraremos el ángulo, pero eso no deja de ser un cambio y que ujú, hay que adaptarnos a él. Vuelvo a repetir, completamente pro ujú, eh, esa libertad que la mujer tiene que tener, pero cambia la estructura social. Estamos hablando de la época de nuestros abuelos en donde, y no digo que sea buena, en donde la mujer se quedaba en casa y el hombre salía a trabajar, ujú. traía el dinero para los alimentos, en esa, hablando prehistoria, Sí. y la mujer cuidaba de los niños, Ujú, ¿sí? Y había una relación de pareja, hablando de relación de pareja, un poco como proveedor y cuidadora. ujú, El empoderamiento de la mujer ha hecho que los dos salgan a la calle. ujú, Y de verdad creo, esto es algo que yo creo, es mi opinión, no sé si es verdad o no, que la mujer es mucho mejor que los hombres en casi todo y en el mundo laboral, en mi experiencia también. Yo he ujú, trabajado con hombres y con mujeres y por lo general las mujeres trabajan mejor. Entonces, ujú, no dudo que se vayan a comer el mundo laboral si así lo quieren. El punto es, esos cambios en estructuras sociales, ¿cambia o has visto que cambien las relaciones de amor entre las parejas y las familias? Y eso nos aleje más por un cambio dinámico de estructura ujú, social. ujú. Yo veo dos cosas. Eso lo que provoca es que como es económicamente independiente la mujer, si no está bien en una relación se va, cosa que antes no pasaba porque Ujú, no podía, porque no ujú, se podía mantener. Entonces, eso también ha interferido en el aumento de los divorcios y de las separaciones, que tanto se habla. Pero luego eso impacta y en eso no tengo la solución, pero sí que reconozco que creo que es un problema grave que tenemos que solucionar como sociedad y es el tema de los hijos. Es decir, para que un niño crezca y que se creen unas estructuras neuronales sanas, fuertes, que hagan que ese niño el día de mañana sea un niño, una persona, un adulto equilibrado, que sepa gestionar el estrés, que sepa poner límites, que se sepa autorregular y gestionar los cambios, las situaciones inesperadas, las dificultades, tiene mucho que ver con esos primeros años de vida. Y en esos primeros años de vida, los vínculos con los padres son imprescindibles. Cuando hay un niño que vive una realidad en la que sus padres no están, que su padre pues está todo el día fuera, se va a las 9 de la mañana y llega a las 9 de la noche. Su madre también, porque ahora la han ascendido, es directora de marketing de no sé qué, entonces, ¿quién está con los niños? ¿No? ujú, A lo mejor, si económicamente te lo puedes permitir, tienes una persona que los asiste, que está con ellos. Si tienes pues, una madre o un padre que se puede dedicar a ellos, tienes esos abuelos. Pero el niño necesita al padre y a la madre. Y el niño busca al padre y a la madre. Y aunque el niño no se va a morir, porque le das unos mínimos que necesita, pero sigue necesitando eso. Y el hecho de que no tenga ese padre que le mira, ese padre que le habla, ese padre que juega con él, porque contrariamente cuando llega el padre y el niño, papá, mira lo que hemos hecho hoy en el colegio, "Uf, cariño, estoy cansado, ahora ya me lo enseñarás mañana que tengo un dolor de cabeza que no me aguanto, o déjame que tengo llamadas por hacer o tengo que contestar correos. Claro, el niño necesita la mirada, necesita la palabra, necesita la voz del padre, necesita el contacto físico, al padre y la madre, necesita esos abrazos, ¿no? Ese afecto, ese cariño. Si no recibe eso, no quiere decir que ese niño ya tendrá una tara de por vida, pero eso impacta en su forma de ser, en su forma de gestionar, en las conclusiones a las que va a llegar sobre las relaciones, sobre sí ujú. mismo. O sea, es como se van creando mientras creces unas conexiones neuronales que serán unas u otras, depende de la realidad que tú tengas. Pero lo que está claro es que las necesidades que tiene el niño para su correcto desarrollo son esas. Y hoy en día, en la mayoría de familias, no se les da eso, porque no podemos. Ujú. Y luego nos sentimos culpables, lo que sea, ¿no? Pero es que eso es una realidad. Entonces,
A lo mejor hoy en día pues tenemos más casos de hiperactividad, de no sé qué, todos son trastornos, y a lo mejor hay muchos trastornos que no existen o que nos pasamos un poco, pero también es verdad que antes la mujer estaba en casa, la madre estaba en casa y cuidaba a los niños y estaba ahí cuando llegaban del cole y les daba la merienda y hablaba con ellos, les ayudaba a hacer los deberes, los ponía en la cama y ahora esto en muchos casos ha cambiado. Entonces eso impacta en el futuro de ese niño y en el desarrollo cerebral y emocional de ese niño. Y eso es una realidad que no sabemos, te repito, ¿cómo lo solucionamos? No lo sé. No lo sé, pero eso está pasando y habría que encontrar una solución que no voy a ser yo quien te la dé porque no la tengo. Pero es un problema real que hace que muchos de estos niños pues acaben teniendo problemas. Y en la forma en la que lo quería llevar a la forma en que estos niños van a amar o van a entender el Mm, amor, ujú, claro. que será distinto al nuestro. También, pero ahí yo creo que interfiere mucho el hecho de cómo veas que se relacionan tus padres entre ellos. Y lo que sí que va a interferir en eso va a interferir directamente a cómo se van a amar ellos a sí mismos. Porque Ujú. al final tú aprendes que eres querible o que eres digno, que eres importante, valioso, en función de lo que recibas de tus padres. El niño no nace con una certeza de yo puedo, yo valgo y yo voy a conseguir lo que quiera. No. A mí me van a querer por ser como soy, porque soy maravilloso. No. Eso lo aprenden en función de lo que reciban o de las carencias que tengan en casa. Entonces, es por eso te decía, con la mirada del padre, cuando estás llorando, si viene tu padre o tu madre y te agarra y te abraza y te protege, tú sientes que el mundo es un lugar seguro. Pero si tú estás llorando y te dejan solo o te pegan un grito y te dicen que dejes de molestar, sientes que el mundo es un lugar hostil, ¿no? Y esas conclusiones a las que vas llegando interferirán en cómo vas aprendiendo tú a actuar, a reaccionar y a vincularte también. Mm. Tenemos ese problema en la estructura social que despierta otro problema. El hecho, vamos a ir a... vamos, la vida no son extremos, no es blanco-negro, sino matices de grises. Pero en los extremos, hace dos generaciones, la época de nuestros abuelos, vivíamos mucho, y hago la generalización, Ujú, de que muchos matrimonios se mantenían porque no se aceptaba el tema del divorcio. O sea, la ujú. mujer estaba Sí, ahí sí. y aunque infelizmente casada, se quedaba ahí. Y por eso Ujú, las tasas de divorcio, si comparamos es un poco injusto, porque no sabemos qué tantas parejas eran infelices claro. y solo estaban por aguantar porque Ujú, socialmente y estructuralmente no te podías ujú. divorciar. Hoy creo que estamos viviendo la otra cara de la moneda, en donde es muy fácil tomar la decisión de separarte, divorciarte, y mucho mensaje de esa liberación. Lo voy a llevar a un ejemplo propio de otra índole. Para mí, una de las decisiones más difíciles que yo he tenido que tomar es salirme de mi último emprendimiento. Y entonces planteo esto porque ¿en qué momento es el momento indicado para salir de esa relación, para salir de ese negocio, para seguir insistiendo? Porque hay muchos mensajes alrededor nuestro diciendo no te des por vencido, lucha, ya has hecho tanto trabajo, has hecho un hoyo tan grande que ya vas a encontrar el petróleo, no te quedes en la última mía. Y Ujú, entonces sigues y sigues, pero no era la última mía, sino un poco más. Y siempre ese mensaje de dale, 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 que ujú. me parece buenísimo. Pero ¿en qué momento dices, ya no voy a seguir porque aquí abajo no hay petróleo? Y si lo hay, pues ya no me importa porque yo ya lo di todo. Ujú. En las relaciones, ¿cómo llegas a definir esa línea de salida? Es una pregunta muy interesante y a veces nos cuesta muchísimo ver que ha llegado ese momento y que tenemos que rendirnos, que rendirte no es igual a fracaso, tal y como lo identificamos, porque nos frena mucho esa sensación de si me voy, todo el esfuerzo que he puesto, todo este tiempo, todo lo que hemos construido, queda en nada, ¿no? Ujú. Y aparte lo asociamos, si tenemos hijos, a la idea de rompo la familia. No rompes nada. Eso para empezar, la familia cambiará de forma, pero no la rompes, seguiréis siendo una familia.
Pero sobre todo, yo creo que es cuando tú te das cuenta de que has hecho ya muchos intentos de intentar reparar eso, porque hay personas que llevan tiempo intentando encontrar la forma, intentando dar oportunidades, venga, volvemos a empezar, intentamos esto, intentamos lo otro, y estamos completamente rotos y completamente exhaustos. Y ahí tenemos que ver que tal vez ha llegado el momento ya de decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Y eso ya no da más de sí. Cuando has perdido ya la admiración y sientes que ni siquiera tienes ganas de poner de tu parte para intentar sobrevivir a eso, para intentar hacer que eso vuelva otra vez, que ese fuego vuelva a quemar otra vez. Pero yo siempre digo que cuando uno no tiene claro si ha llegado el momento, pero lo tiene en la cabeza, que tal vez esto no funciona y Ujú, tal vez ujú. cuando ya te entra esta idea, lo mejor es de mutuo acuerdo hacer un proceso terapéutico de pareja, porque la terapia de pareja ayuda precisamente a ver si la relación tiene futuro o si ya nos hemos separado, porque muchas veces ya nos hemos separado emocionalmente, ya nos hemos desvinculado, pero como seguimos ahí, no lo vemos con claridad y con nitidez. Y cuando tú ya te has desvinculado realmente, lo único que vas a hacer intentando reconducir eso es daño a la otra persona y te vas a dañar a ti mismo. Entonces, cuando buscas ayuda externa, te ayudan a ver si eso ya está roto por completo para que podáis hacer una separación consciente, madura y que haya el mínimo de daños colaterales posibles, sobre todo si hay hijos, o os ayudarán a reconducirlo si es que realmente hay opciones. Mm. Te has dedicado más de 20 años acompañando parejas en todo este tema. Digo, suena fuerte, ¿no? 20 años. 25 ya te diría. 25. Sí, sí, sí. Lo Estoy digo porque en el delatándome, libro pero hablas de las 2 décadas. sí. Em, entonces, definitivamente hay muchísima experiencia, ya no solo propia tuya que nos has Mm. compartido, sino de 25 años acompañando a miles de personas. Escribiendo este libro, ¿has aprendido algo nuevo sobre el arte de amar? Bueno, he aprendido muchas cosas y sobre todo me he dado cuenta de todo lo que me han enseñado todos los pacientes a los que he ayudado en relaciones en las que no había amor y pensaban que sí y otras que sí. Pero sobre todo, si te tuviera que decir algo que he aprendido con el libro o que me he dado cuenta es de que realmente las relaciones, cuando tú has aprendido el arte de amar, las relaciones que construyes son diferentes, ¿no? Y lo veo, y yo siempre me pongo a mí misma como ejemplo, ¿no? Lo veo con la relación que he construido con Mario, que ya llevamos, aunque muchas personas creen que yo soy incapaz de tener pareja y que no creo en la pareja porque siempre he hablado de cosas tóxicas y de cuando hay que separarse, llevo muchos años con Mario. Y al escribir este libro y revisarlo, y porque me lo he tenido que mirar y remirar 1000 veces antes de publicarlo, me he dado cuenta de que realmente tenemos una relación que se basa en todo lo que aquí comparto, con lo cual siempre me gusta decir que predico con el ejemplo, ¿no? No podría hablar de cómo es una relación sana si yo sintiera que tengo una relación desastrosa, y he confirmado que realmente amar bien es algo que es posible y que cuando lo incorporas, lo aprendes y lo incorporas en tu relación, la vida es mucho más bonita, la vida es maravillosa porque siempre es mejor estar acompañado. Y aunque haya periodos de nuestra vida en los que no estamos acompañados por una pareja, pero el arte de amar bien se extiende a otras relaciones también, y tener esto claro hace que éstas sean mucho más sanas y más satisfactorias, y eso siempre compensa. Adentro del libro, y lo mencionamos al inicio, en el último párrafo de la dedicatoria que leímos, el arte de elegir. Y creo que lo mencionamos, pero muy superficialmente. ¿Qué diferencia hay entre química y compatibilidad? O sea, porque mencionabas tú el hecho de que a veces uno no elige, sino es ese impulso inicial de enamoramiento, Mm. que es lo físico, que es esa atracción en ese momento puntual por varias circunstancias que se puedan dar. Pero, ¿cómo luego elegimos quedarnos y trabajar, como lo mencionabas en la dedicatoria? Ujú. Bueno, yo creo que sí, que la parte de la química es lo que ocurre en el enamoramiento inicial, que es pura química, pasan cosas en nuestro cerebro que hacen que no podamos evitar obsesionarnos en esa persona, fantasear en cómo será la relación y acercarnos y ese deseo. Y luego la química también afecta
muchas veces en la parte sexual. Hay parejas que se llevan fatal o hay dos personas, aunque no sean pareja, pero que hay una química a nivel sexual que las atrae y que les cuesta mucho y tienen mucha conexión en ese sentido, ¿no? Y les cuesta mucho romper eso. Pero la parte de me has dicho química y Compatibilidad. compatibilidad. La parte de la compatibilidad nace después de que tú conozcas bien esa persona. O Mm. sea, tú de entrada, la química hace que te enamores y quieras empezar esa relación y luego a través de empezar la relación, ir quedando con esa persona, ir compartiendo diferentes motivos y diferentes momentos, verás si hay compatibilidad entre vosotros. Y de hecho, el objetivo de cuando te has enamorado, empezar una relación, tiene que ser específicamente para ver si hay compatibilidad entre vosotros. Es decir, es una persona con la que puedes hablar, es una persona que sientes que se interesa realmente por ti, es una persona a la que le importas, es una persona que tiene valores parecidos a los tuyos, con la que te sientes a gusto, con la que puedes estar en silencio y estar totalmente cómodo, que sientes que tenéis objetivos más o menos parecidos, que encaja, ¿no? Y esa compatibilidad es la que hará que tú sientas que ahí estás bien, que quieres construir algo con esa persona y que la empieces a amar. Pero si no hay compatibilidad, por mucho que tú me digas que la amas y por eso te quedas, a mí no me engañas. Y ahí estás creando dependencia emocional. Es decir, te quedas esperando con el sueño de que algún día haya compatibilidad, pero si eres honesto, sabes que no la hay. ¿Qué tan importante es, lo mencionaste, la sexualidad dentro del amor Mm. de pareja, obvio? Este es un tema muy importante, muy interesante, porque a veces no lo hablamos mucho y es algo que genera muchas dudas. La parte sexual es muy importante dentro de la relación de pareja, pero debemos entender que no todas las parejas la viven de la misma manera. Es decir, ni se vive igual cuando empiezas una relación que cuando llevas 15 años de relación, ni se vive igual a medida que va evolucionando cada persona. Es decir, hay personas que tienen un nivel de deseo sexual muy bajo, por defecto ya, por su propia biología. Hay otras que con los años, la mujer, a medida que se va haciendo mayor, también la parte de la menopausia y demás, normalmente hace que esa libido, ese deseo baje. Hay hombres que tienen un deseo sexual muy, muy alto, que suele ser más alto en los hombres por nuestra configuración del cerebro y la vuestra, y hay hombres que no tienen deseo sexual por lo que sea, ¿no? O que les baja o que no tienen tanta necesidad. Entonces, aquí lo importante es que estemos con alguien con quien nos sintamos satisfechos en ese sentido y en esa área tan importante de la relación, porque es importante. Pero si tú eres una persona que no tienes apenas deseo sexual, que tienes muy poco, y estás con una pareja que también tiene muy poco, y eso lo habláis para aseguraros de que ninguna de las dos partes se siente insatisfecha y tenéis pocas relaciones sexuales, esto no es para nada una señal de un problema dentro de la relación. El problema viene cuando yo te digo a ti que yo necesito tener más relaciones sexuales y tú me dices a mí, a pesar de que tienes un problema y los dos lo sabemos, que no, que es lo que hay y ya está, ¿no? Y entonces tú pues te espabilas. Porque luego, sobre todo cuando es el hombre el que no se siente satisfecho, tiende a buscar fuera y entonces pasan cosas. Otros hombres buscan fuera y tienen todo lo que quieren dentro de la relación, pero esto es otro problema, ¿no? Pero tendríamos que entender que el nivel o la frecuencia de relaciones sexuales o el nivel de deseo sexual no es un indicador de que tenga que haber un problema en la relación. Y lo digo para quitar Sí. ¿no? miedos o ideas de problema a Y muchas mala personas. información que hay en redes, ¿no? Mm. Hay varios talk shows que me parece ridículo y poco serios hablando de este tema un poco como en risa, de cuántas relaciones sexuales tienes a la Sí. semana, entonces la gente se ríe, si tienes muchas buenísimo, si tienes pocas, qué perdedor. Es estúpido en Es sí estúpido. mismo, totalmente. Total. Sí, Me da, sí, me da hasta sí. pena cuando lo he escuchado o visto, pero Ujú. sinceramente no lo había escuchado de una profesional, el hecho de que el número de relaciones sexuales que tenga una pareja no indica Ujú. el nivel de amor que puedan tener. Es más un manejo, Exacto. y aquí importante, y te hago esa pregunta, el manejo de expectativas. Ya no solo ya Claro. no hablando de sexualidad, sino la palabra expectativas. Sí, exacto. Porque parece,
O sea, nos lo han vendido o tenemos la idea, la creencia de que eso tiene que ser frecuente y tiene que estar implícito y tiene que... eso es una cuestión, o sea, el sexo está en el cerebro y el cerebro cambia y el cerebro es distinto en cada persona. Y es lo que te comentaba, igual que el hombre sabemos que piensa mucho más en el sexo, porque la parte del cerebro que está destinada al sexo es más grande en el hombre y tiene muchas más neuronas. Y eso es lo que nos diferencia. Por eso vosotros pensáis más, estáis más focalizados en ese tema y necesitáis más en general. Sí. Pero eso no quita que hay muchos hombres que no tienen un nivel, porque probablemente la configuración de su cerebro en esa parte es distinta, ¿no? Y a nivel biológico somos diferentes y hay excepciones. Por lo tanto, aquí lo importante es la comunicación que haya entre nosotros y asegurarnos de si eso supone un problema para la otra persona o no. Y si hay un problema, que le demostremos, porque eso también es motivo de muchos conflictos en relaciones, que le demostremos a la otra persona que estamos dispuestos a poner solución, porque a veces en terapia y en la consulta vemos parejas que, por ejemplo, el hombre tiene un problema pues, de eyaculación precoz o lo que sea, y como se avergüenza de eso, ¿no? No quiere ni hablarlo, ni quiere, por supuesto, ir a ningún profesional para que le ayude porque no sabe ni cómo gestionarlo. Entonces, claro, si la mujer tiene carencias en ese sentido, eso al final la mujer puede que llegue un día que diga, mira, si no haces ese trabajo, me estás demostrando que no te importa, ¿no? Que yo me sienta satisfecha en esta parte y yo tengo unas necesidades y no las estoy cubriendo. Entonces, ahí puede haber brechas en la relación. Por eso es importante hablar y demostrarle a la otra persona, en caso de que haya algún problema o alguna dificultad, que estamos dispuestos a hacer algo para que la otra persona se sienta a gusto también ahí, si realmente hay un problema detrás. Por lo menos intentarlo. Mm. Hablábamos, en algún momento hablamos de antagonistas, culpa y responsabilidad. Lo mismo me pasa con la palabra, y no sé si estoy en lo correcto, es más pregunta, con la palabra expectativas en su generalidad de la relación de parejas. Las expectativas que tenemos cada uno es un problema latente dentro de la relación de amor de pareja. Yo no creo eso. O sea, muchas veces escucho personas que hablan de que las expectativas son un problema. A nivel de relación, yo no creo que sea un problema. Yo creo que todos tenemos expectativas y todos esperamos algo cuando entramos en una relación. Y eso no es malo. Al contrario, yo creo que tú tienes que saber qué es lo que esperas de una relación y qué es lo que buscas, ¿no? Construyendo ese vínculo y esa historia con esa persona. Lo importante, y eso también te ayuda a ir validando si estás donde quieres estar o no. Lo que pasa es que tienes que ser capaz también de ir valorando y reconociendo todo lo que te va aportando la relación. Y esas expectativas a veces se pueden moldear, pueden ir cambiando con el paso del tiempo, porque tú también vas cambiando. Y Mm. tu experiencia de vida se va modificando, se va moldeando, interfiere la otra persona con todo lo que tú esperabas o creías o buscabas. Y también tienes que ser flexible en ese sentido, ¿no? No inamovible. O sea, volvemos a lo mismo, cuestiónate tus propias expectativas, hazte preguntas, revísalo. Cuanto más invirtamos Mm. en esa parte autorreflexiva, mejor nos va a ir, te lo aseguro. Sí, que nos pasa mucho en ese tema de expectativas que si no hacemos ese trabajo tan profundo de introspección y de hacernos las preguntas incómodas, Ujú, o una pregunta tan simple como, ¿esto es realmente lo que yo quiero? ¿Esto es ujú, realmente lo que yo necesito? Porque creo, y en mi experiencia, otra vez una opinión, tendemos a querer muchas cosas que la sociedad nos muestra y mm, que creemos que queremos, pero realmente no queremos. ujú. Perdón lo Y que filosófico. creemos que necesitamos y realmente no Correcto, necesitamos. correcto. Sí, sí, Y sí. esa palabra tan fuerte, ¿no? Necesito Ajá, estas totalmente. zapatillas. Sí, 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 sí. Y eso, y hoy en día con las redes y demás, Correcto. estamos todos ahí metidos y expuestos. Y sí, es verdad. Y al final, yo siempre insisto mucho, y de hecho ya empiezo el libro así, la importancia de hacernos preguntas. O sea, que no seamos personas que van por la vida como una hoja que va arrastrando el viento, cayendo donde caemos y ya, y sin más, y las cosas me pasan y qué injusta es la vida, sin más. No.
No, despertemos, por favor, hagámonos preguntas, cuestionemos nuestras creencias, nuestras acciones, nuestras decisiones y así seremos personas más despiertas, capaces de ver lo que le ocurre, lo que hacen, por qué lo hacen y así es como podemos tomar responsabilidad. Hablabas de culpa, ¿no? Y Sí, me parece responsabilidad, fuertísimo. que yo creo que la culpa es horrible. O sea, el concepto de la culpa, que creo que probablemente viene de la religión, si analizáramos y tal, es que ni creo que existan culpables más allá de un juicio en el que hay un juez que tiene que dictaminar, ni... Perdón, que ni así. O sea, esa Mm, es una estructura ya, social que hemos creado para crear un totalmente, balance entre la sociedad, totalmente. pero Mm. que es una Pero, estructura humana claro, pero creada. fíjate, cuando tú te sientes culpable, ¿no? Vamos a atribuirlo a uno mismo. Cuando tú te sientes culpable, la culpa ¿qué hace? Te paraliza, te atasca, te bloquea, te consume en ti mismo. O sea, de ahí ¿qué podemos esperar? Nada. En cambio, si tú tomas responsabilidad, la responsabilidad ¿qué hace? Te pones en marcha, hace que pases a la acción, que busques por dónde empiezo, qué puedo hacer, cómo puedo cambiar eso. Y así es como vamos a crecer. Igual que no debemos culpar a nuestros padres, no debemos culpar a nuestros jefes, no debemos culpar, no, mírate a ti mismo y toma responsabilidad. Pregúntate qué puedo hacer, porque al final debemos entender que nuestros padres hicieron lo único que podían hacer con la capacidad que tenían, con los medios que tenían, con las circunstancias y con lo que les enseñaron a hacer a través de lo que les hicieron a ellos. Entonces ahí la culpa ya no tiene cabida cuando tú lo miras así. Y puedes revertir la mirada, mirarte a ti y tomar responsabilidad, que eso es lo que te hará crecer. No puedo estar más de Mm, acuerdo. Y me parece a mí súper potente el reconocimiento de esos dos antagónicos, responsabilidad y culpa. mm, Y para mí es el cielo y el infierno, tal cual. total, para mí La también. culpa no sirve de nada. Mm, O sea, deberíamos de tenerlo baneado, mm, literalmente. O sea, si sí. puedes, es evitarlo de toda tu vida. Es imposible. Yo me he sentido culpable, me siento culpable a veces, pero cuando utilizo la palabra culpable digo, "Uf, sepárate de ahí, Mm, porque ahí no hay nada, que es lo que tú decías. total. De ahí no vas a rascar nada. No. Vas a rescatar de hacerte responsable de esa situación, que para mí el fracaso es algo positivo. Entonces vas a rescatar aprendizajes. Entonces para mí Mm, fracaso es muy parecido a la palabra aprendizaje, pero la palabra culpa no tiene esa nada, connotación positiva. nada. O sea, no le vas a encontrar nada No. bueno. Y eso en todos los Correcto, contextos. correcto. El otro día una chica me escribía por Instagram y me decía, ¿cómo hago para... Mi pareja me dejó hace 2 años y encima ya tiene una pareja más joven y acaba de tener un hijo y no sé qué, ¿cómo hago para cortar con esa rabia? Y digo, deja de culparle y mírate a ti y pregúntate. Porque al final cuando tú tienes rabia hacia otra persona o la culpas, en realidad te estás culpando a ti y te estás bloqueando a ti y esa energía no te deja avanzar. Entonces, ¿de qué te culpas a ti? ¿No? Porque te dejó, bueno, a lo mejor no estuve a la altura, no lo hice bien y ahora esta le está dando lo que yo no le quería dar, o esto, lo otro. Deja de culparte y responsabilízate para que puedas soltar. Entonces, céntrate en ti, ¿no? Y eso, Mm. y aunque la culpa sea hacia ti, lo mismo, tienes que darte cuenta de que lo que hiciste en esa situación era lo único que podías hacer en ese momento. Era tu forma de sobrevivir a esa situación y no tenías otra opción. Por mucho que ahora, con el tiempo y con la experiencia y con la madurez, lo veas distinto y veas muchas más opciones. Pero en ese momento lo que hiciste era lo único que eras capaz de hacer. Y cuando entiendas eso y lo asumas y te perdones, podrás soltar ese lastre y podrás seguir adelante, podrás seguir creciendo y podrás ser feliz otra vez. Mm. Sí, que mencionaste las dos formas de culpa. La culpa hacia mí mismo, me culpo, y culpo a los demás. Ujú, La forma de salir de ahí es responsabilizarte, que se transforma en aprendizajes para ser mejor y hacerlo mejor en un futuro con la próxima pareja en el ejemplo que ujú. dabas. Así es. Porque la otra ya tiene otra pareja, tiene otro hijo, tal. Es responsabilizarse. Si en ese momento puede ser que no haya sido yo, no di lo suficiente, lo que sea, no sé, cualquier cosa, y que me sirva de aprendizaje para mi Ujú, próxima aventura. totalmente. Ujú. Hay que saber, palabra en inglés, move on, suena Ujú. más, no sé, Avanzar, uso ¿no? Continuar. palabras anglosajonas para sonar Mm, más inteligente que no lo soy. Amar también es saber irse. ujú. Saber irse es amarte a ti.
Yo creo que cuando te amas es cuando sabes irte, porque te pones a ti en primer lugar y eres capaz de identificar lo que no quieres para ti, igual que te llevarías a tu hijo pequeño de un sitio en el que no le están tratando bien o un sitio que no le está haciendo bien, te lo llevarías porque le amas, pues es como agarrarte a ti mismo y llevarte a otra parte porque ahí ya no es donde consideras que debas estar. Y esa es una señal de amarte. Hmm. Con toda la experiencia que tienes, 25 años, y saliendo con este nuevo libro, ¿ves hoy un problema o has notado o has percibido un problema que tengamos que preocuparnos, y lo digo en el son constructivo, para mejorarlo y enfrentarlo en el arte de amar? O sea, ¿hay algo en lo que estamos fallando como sociedad actualmente? Sí, en no proporcionar la educación necesaria para aprender el arte de amar, para aprender a amar bien. O sea, sigue, y por eso escribí el libro, sigue habiendo una carencia importantísima en enseñar el arte de amar bien. No se enseña. Y como hablábamos, todos tendremos una relación a lo largo de nuestra vida, o varias, normalmente tendremos más de una. A todos nos importa que esas relaciones funcionen, todos queremos tener a alguien que nos acompañe en nuestro camino y para poder tener una relación duradera y satisfactoria, y a ninguno de nosotros nos enseñan a hacerlo. Y tenemos rupturas una tras otra y nadie nos enseña a entender qué es lo que está fallando, qué es lo que deberíamos aprender a hacer distinto, cómo hacerlo, dónde hay que cambiar o mejorar para que nos vaya mejor, ¿no? Yo creo que pocas empresas que se empiezan con tanto entusiasmo, con tantas expectativas, con tantas esperanzas y que fracasen tantas veces, seguiríamos ahí volviendo a intentarlo una y otra vez. O sea, si tú estás intentando abrir un negocio y fallas el 70% de las veces, como pasa en las relaciones de pareja, o lo habrías ya dejado o estarías obsesionado para encontrar dónde está el error. O sea, harías lo que sea para encontrar dónde está el error si tú realmente quieres ser de ese 30%. En cambio, las relaciones de pareja fracasan el 70% de las veces y no hacemos nada para aprender qué es lo que está fallando. Entonces, creo que como sociedad necesitamos aprender y que alguien nos enseñe y que se haga más presente la importancia de aprender a amar bien, de aprender a entender las relaciones para que éstas sean más duraderas y las cosas cambien y podamos disfrutarlas un poco más. Hablamos en algún momento de la independencia financiera de las mujeres. Estoy pensando en contraposición la vulnerabilidad de los hombres. Mm, Los hombres también lloran. Hay un podcast que se llama Los hombres también lloran en mm. Colombia. Es algo que has visto tú marcado en los últimos años, el hombre más vulnerable. ¿Y es algo positivo o negativo en base a la relación de pareja? Yo creo que, a ver, el hombre está conectando más con esta parte emocional porque las cosas están cambiando. O sea, el hecho de que la mujer esté cambiando y ese empoderamiento y esa independencia a nivel económico, etcétera, etcétera, implica que el hombre tenga que cambiar también, ¿no? Al final la relación y los hombres y toda la vida es un sistema, si cambia una pieza, el resto de piezas se tienen que adaptar. Entonces eso conlleva que el hombre está cambiando. A mí me hace gracia cuando me dicen, es que no hay hombres en tus eventos, es que ¿por qué solo somos mujeres? No, perdona. El otro día estaba en Murcia y había muchísimos hombres. El primero en agarrar el micro y contar su historia, una historia muy dura, era un hombre y pedí un aplauso y todo porque digo, ¿veis? Luego me decís que no hay hombres. Sí, hay hombres y cada vez hay más. Lo que pasa es que tal vez las mujeres, en vez de seguir con ese discursito de que los hombres no les interesan los temas emocionales, que no quieren crecer, que no quieren cambiar, que no quieren, en vez de eso, tendríamos que intentar validar los cambios que están haciendo, que estáis haciendo. Cada vez hay más conciencia por parte del hombre y cada vez hay más interés en la consulta, cada vez hay más hombres que vienen a pedir ayuda. Y esa es una muestra de que las cosas están cambiando. Y los hombres estáis cambiando porque no os queda otra, porque formáis parte de este sistema y queréis que el sistema siga funcionando porque queréis seguir disfrutando de él. Entonces,
es un cambio que se va dando y yo creo que seguirá evolucionando cada vez a más. Mm. Y creo que es un cambio también natural en el reconocer que otra vez 2 generaciones anteriores se vivían matrimonios de nuestros abuelos un poco más de la parte del hombre más autoritario, menos comunicativo, y que al final eso tampoco es la fórmula de vivir con amor y vivir con felicidad, Claro, sino es exacto, realmente lo que hemos hablado en este episodio, es claro. comunicarnos, el manejo de expectativas, el aceptar, el generar confianza entre los dos, poder empujarnos a tener, porque sé que lo hablas Ujú, en en el libro, cumplir nuestros propios sueños y que ujú, la otra persona nos acompañe y nos empuje eso como es. un motor de impulso Ujú, a hacerlos. Y eso es ujú. importante y no dejarlo de lado. ¿Qué cicatrices tienes tú para llegar a escribir o tuviste que tener tú para llegar a escribir este libro? Tuve que pasar por relaciones que no funcionaron, que me dolieron, que me pusieron a prueba y que me obligaron o me hicieron el regalo de enseñarme lo que no era amor, para poder entender después qué es el amor. Y estoy muy agradecida de cada una de esas heridas que se fueron creando a lo largo de mi historia con otras relaciones. Siempre pienso que la vida ha querido que viva diferentes contextos y diferentes escenarios para que pueda entenderlos bien y llevar a cabo mi misión, que es divulgar sobre todos estos temas, ayudar a los demás, ayudar a sanar, es mi obsesión, y que vivamos el amor como debe ser, ¿no? Entonces yo creo que tuve que pasar por diferentes tipos de relaciones, vivir lo que es la dependencia emocional, vivir en muchos entornos y contextos diferentes para poder conectar de verdad con las heridas de los demás, para poder entender su dolor y poder ayudarles después a salir de él. Y ahora, después de todo esto, como hablábamos, sentí que había llegado el momento de hablar del amor en mayúsculas y de cómo construirlo, porque sí que existe, amar bien es posible y quise compartir esas claves que para mí son esenciales y deberíamos saber todos. ¿Es necesario, crees, otra vez con toda la experiencia con pacientes, crees es necesario pasar por fracasos? A mí me gusta la palabra fracasos, como ya sabes. Por esas cicatrices, lógicamente no vamos a pasar por tu misma historia porque es única, pero pasar por esos fracasos para aprender y salir fortalecidos. Pues mira, yo creo que no es necesario. De hecho, creo que hay personas que pasan por fracasos y no aprenden nada, no les sirven de nada. Ujú. Y hay otras personas que a lo mejor no han tenido experiencias tan duras, pero son personas, de nuevo, que se hacen preguntas, que piensan, que analizan las cosas, que observan a los demás y eso les ayuda a ir entendiendo mejor el mundo. Entonces, no creo mucho en esa idea de la necesidad de fracasar, de haber sufrido. Sí que eso, si te sirve para, porque a veces lo necesitas para despertar, que es un poco lo que siento que me ha pasado a mí, para entender, sí, para conectar con ese para qué, ¿no? Pero no creo que sea algo totalmente necesario, tener que pasar por el fracaso para después poder aprender y poder crecer. Mm. Una de las grandes herramientas, sin lugar a dudas, es tu libro. Es tratar de aprender de lo que tú ya sabes de tu experiencia Ujú, para yo ser mejor, ujú, para mí mismo lo digo, para mí ser mi mejor versión de mí mismo aprendiendo de tus errores y de ujú, tus experiencias. Por eso es que exacto. creo muchísimo, y es algo que cogí ya más tarde en mi vida, hasta más reciente, de leer muchas biografías, porque Mm, aprendes mucho de los errores de las otras personas. ujú, así es. Es muy interesante lo que dices. Y sí, y cuando eres una persona con esa capacidad crítica de observar, de querer entender, de querer mirar con otros ojos, otras realidades, eso te puede hacer crecer muchísimo. Y porque te hace pensar, cuando tú analizas el error de otra persona y ves cómo lo resolvió o ves qué le pasó, las consecuencias, eso es una fuente de educación
muy profunda y es una manera de aprender también de la vida y de cómo hacerlo mejor. Mm. Silvia, gracias por estar aquí nuevamente. Mm, Un honor tener y poder tener estas conversaciones. Siempre lo digo, este es igualmente. Ujú. un proyecto que nace egoístamente y que luego podemos impactar a miles de personas, pero nace desde mi propia curiosidad y el poder llamarte amiga, el poder tenerte aquí, aprender de ti, Ujú. verte en escenarios, pero verte en esta mesa aquí me hace a mí muchísima ilusión y repito, es un verdadero honor. Te hago la última pregunta, como siempre, en honor al podcast, aunque sea la segunda vez. ¿Cuál es el ADN del éxito para Silvia? Mm. No me acordaba de esta pregunta. Bueno, para mí el ADN del éxito está en hacer cualquier cosa que hagas siempre con amor. Sea reponer botellas en un supermercado, sea limpiar la mesa de la cocina, sea llevar a tu niño al colegio, o sea el trabajo que estés haciendo, sea el que sea. Cuando tú lo haces conectando con el amor, allá donde estés y haciendo lo que sea que estés haciendo, la experiencia siempre es mucho más diferente y lo que sientes es distinto y siempre vale muchísimo más la pena. Gracias, Silvia, Mm. por ese masterclass de amor. Hasta la próxima, que haya una tercera vez. Espero que sí. Muchas gracias, Jorge. Un placer, como siempre. Gracias. Antes de irte, si este episodio te aportó algo, te invito a suscribirte al canal. Es gratuito y es la mejor manera de apoyar este proyecto y acompañarnos en el camino que estamos construyendo juntos. Gracias por ser parte de esta familia del ADN del éxito.